Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Y como siempre, muchas gracias por recibirnos en sus pantallas a través de sus hogares, recordándoles que Torre Médica es un programa de especialidades donde tratamos de aclarar sus dudas. El virus del papiloma humano, cómo lo tratamos, cómo lo atendemos, quién es el especialista en el área médica y cómo se debe de manejar. Existen clínicas especializadas en nuestro estado que abordan este padecimiento. Obviamente, los expertos tienen que buscar y tenemos que buscar un lenguaje para que tú los entiendas a través de tus pantallas. ¿Y qué te parece? ¿Comenzamos? En esta emisión de Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Ricardo Lúa hablando sobre las características y generalidades del VPH. También estará la doctora Blanca Villanueva platicando sobre la prevención y tratamiento. No te puedes perder ¿Sabías qué? Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. Iniciamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades en esta tercera temporada. Ya lo decía doctor Julio, recargados en todos los sentidos y con esa firme intención, con esa firme convicción de seguir llevando la medicina a todas partes, con un lenguaje claro y sencillo. Así es, y obviamente platicar sobre temas de importancia en general y que obviamente la sociedad, como parte de este fenómeno de pandemia, Lalo, ha generado un revuelo porque obviamente el entorno en la sociedad se volteó solo hacia una parte de la salud y olvidamos que hay padecimientos que se siguen sufriendo y que la gente obviamente le ha perdido la continuidad. Esta situación pandémica que estamos atravesando no ha sido impedimento para seguir levantando como tal los testimonios, parte importante de este concepto, y es por ello que a través de videollamadas hemos podido recabar lo que la sociedad tapatía necesita saber sobre situaciones como las que usted comenta. ¿Y qué saben, Lalo? ¿Le parece si vamos a verlo? Vamos. Es un virus que se contagia por el contacto de la piel a través de la zona íntima, no solamente a la hora de la penetración, sino que también a la hora de practicar el sexo oral. Es un virus difícil de detectar ya que no presenta síntomas. Que si conozco el virus del papiloma humano, sí, sé que es una de las enfermedades más comunes de transmisión sexual, las cuales pues acechan de una manera muy sencilla porque es de contacto piel con piel. El virus del papiloma humano es la enfermedad que más comúnmente se transmite por tener relaciones sexuales. Esta se manifiesta a través de verrugas genitales o cáncer. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que presenta alta incidencia. Hay más de 150 tipos de VPH, de los cuales algunos presentan verrugas en distintas partes del cuerpo y en ocasiones lesiones cancerosas. Es una enfermedad que no se cura, solamente se trata con medicamentos. Para prevenir esta enfermedad es importante el uso de métodos anticonceptivos como lo es el condón. ¿Cómo prevenirla? Pues creo que el punto principal es evitar relaciones sexuales o en todo caso utilizar preservativos o condón para evitar este contacto y que pues podamos tener menos contagios. Alguna de las prevenciones que podemos tener es colocándonos la vacuna del VPH al igual que tu pareja, así como utilizar condones al momento de tener relaciones. No hay una cura, sin embargo existen tratamientos, cirugías, técnicas en congelación, entre otros. Para prevenir el contagio se recomienda el uso del preservativo. Y bien decías, Lalo, la gente tiene noción sobre el virus del papiloma humano, pero sin lugar a duda, el que la gente tenga la noción y ahorita la idea de que existe y que debe de abordarlo, ya sea un urólogo, un ginecólogo o alguna clínica especializada, no quita que la gente de repente no asuma con conciencia cuáles son las medidas de prevención y de tratamiento.
vivimos un fenómeno muy particular, no solo en el tema que nos ocupa en este programa, sino en la situación pandémica que está viviendo el mundo, de que demasiada información, doctor Julio, se ha vuelto desinformación. De ahí la importancia de que se quede con nosotros y escuche el sentir de profesionales. Es parte del deber que este programa ha generado a través de Torre Médica. Nos reinventamos como parte de la pandemia y obviamente esta tercera temporada, la remasterización del programa genera un compromiso por poner a todos los niveles e invitar a nuevos especialistas a esta área y que obviamente le den a usted la información que necesita con un lenguaje fácil y sencillo. ¿Le parece si vamos a las entrevistas? No sin antes recordarle que los martes y los jueves tenemos una cita en Torre Urbana a través de HK en el 960, donde también se abordarán temáticas de esta naturaleza. Así es. Comenzamos con los expertos. Iniciamos. Torre Urbana. Y como siempre, que nos acompañen, un honor en Torre Médica, un programa de especialidades con el doctor Ricardo Lúa, platicando sobre aspectos muy importantes y de interés general. El virus del papiloma humano. ¿Qué sabe la gente sobre esto? Como pudiste ver a través de la parte de las entrevistas, la gente tiene una idea, pero no una responsabilidad. ¿Qué hay que decirle a la gente sobre esto y qué debe saber la gente sobre el virus del papiloma humano? Richard. Julio, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer aquí estar con todos ustedes para hablar de este tema tan interesante y tan polémico. Definitivamente, contestando a la pregunta, la gente tiene una idea general del virus, sabe que existe, sabe que puede haber infección, sabe que puede haber enfermedad. Pero desafortunadamente la capacidad de la gente de tener el conocimiento necesario, integral, de todo lo que puede producir y no puede producir es tremenda. Es decir, hay mucha mala información en los medios, hay mucha mala información que capta la gente y esa mala información hace que haya más dudas que respuestas hacia la misma gente, la misma población, las mismas mujeres que son las más afectadas en general. Entonces hay muchos mitos, hay muchas cuestiones, muchos tabús, muchas ideas erróneas que creo que tenemos la oportunidad de aclararlas este día para la gente, para que conozca un poquito más de lo que sí debe tomar en cuenta y lo que no debe tomar en cuenta acerca del virus del papiloma humano. Hablar del virus del papiloma humano es hablar de una información enorme. Decías fuera de cuadro, Julio, podríamos hablar días sobre esto y quizás no llegaríamos a conclusiones definitivas. Hay muchos mitos que la gente guarda y que obviamente esto trae como consecuencia una desinformación por la sobreinformación y sobre lo que los demás platican o cuentan sobre esto. ¿Qué crees que como parte básica debe tener la sociedad sobre este virus? Yo creo que información básica que debe tener la sociedad es primero la educación en casa, la educación en escuelas, por supuesto, la educación que pudieran recibir con información certera, información que sea realmente veraz, pero información sobre todo que venga de los especialistas o de la gente que nos dedicamos a esta situación o que podamos nosotros informar a otras personas que están cerca de la gente me refiero a las niñas, a los niños, a los jóvenes y que puedan dar la información realmente con fundamento y que no vayan a desinformarlos. Yo creo que esa es una parte fundamental en cuanto a la información. Lo segundo es que esa información sea tomada de tal manera que puedan utilizarla a su favor, las personas, las mujeres. ¿Y cómo es a su favor? Previniendo enfermedades que pueden ser prevenibles de esta enfermedad causada por el virus, que vamos a hablar enseguida, que es el cáncer de cervix, o las lesiones causadas por el virus. Y en segunda manera, en segunda instancia, aparte de prevenir, a saber qué hacer en caso de que se presenten estas enfermedades. Pero aquí sí quiero hacer un acotamiento muy importante. Resulta que la gran mayoría de las enfermedades transmitidas por virus de papiloma humano o causadas por la transmisión del virus, corrigiendo, son prevenibles. Y eso la gente no lo sabe, se enfoca mucho más al resolver una enfermedad, al resolver una consecuencia que a la prevención. Y creo que en México tenemos una gran oportunidad de crecer y mejorar nuestra salud en todos los sentidos, no nada más en cuanto a virus de papiloma, si cambiamos nuestra forma de pensar y nos vamos más a la prevención que al resolver problemas. Y entendemos algo, Richard, y creo que esta parte me la vas a dejar muy clara a través de esta pregunta, que es simple y sencilla de entender. El concepto de que el virus del papiloma humano representa sin duda algo tanto para mujeres como para hombres. Enfocamos obviamente por el cáncer de cervix como único a la mujer. ¿Cómo hacemos responsable al hombre de atenderse cuando una mujer tiene una condición o fue detectada alguna alteración, una displasia? Fíjate, Julio, que esa es una pregunta muy importante y que nos lleva a
discrepancia en el sentido de lo que piensa la gente y lo que sabemos los médicos al respecto. Hay muchas ideas que están mal fundadas en este sentido. Definitivamente el género más afectado por el BPH en general pues son las mujeres, porque es el causante del cáncer de cervix. En realidad yo podría decir aquí que tener BPH, y van a ser tal vez algunas de las conclusiones, no es tan importante, no es grave tener BPH. Resulta que el 80% de las mujeres han tenido, tienen o van a tener BPH a lo largo de su vida. Y resulta que el 90% de los hombres han tenido, tienen o van a tener BPH a lo largo de su vida. Y esto resulta de diferentes estudios a nivel internacional donde se ha demostrado esta capacidad del virus de contagiarnos, ¿no? Vivimos con el virus, que llegaremos a ese punto más adelante. Pero para contestar específicamente la pregunta, la relación que hay del BPH en el hombre y en la mujer es casi la misma, es igual de frecuente, sin embargo la mujer llega a tener unas repercusiones graves. El hombre es poco frecuente que llegue a tener un cáncer o una lesión importante o grave causada por el virus. Sin embargo, sabemos también que el hombre es un portador del BPH y podemos hablar de que una mujer ha tenido una sola pareja sexual en toda su vida y tiene múltiples tipos de BPH. ¿Por qué? Porque su única pareja ha tenido más de 10 o más de 20, etc. Entonces, de aquí la importancia y la relevancia que el hombre tome la actitud también de protegerse y la actitud responsable de tratar de evitar una infección a él mismo, porque él va a infectar a la mujer con quien esté eventualmente. Entonces, sí es importante esto, y es importante también que si una mujer está siendo tratada por una lesión causada por VPH, pues definitivamente por lo menos se pregunte o se revise a la pareja para ver si no tiene lesiones visibles que pudieran o tuvieran que ser tratadas, porque si no, volvemos a lo que tú dices, ¿no? Se cura uno, el otro no, y hay un círculo ahí que no se puede determinar, como cualquier infección de transmisión sexual. Creo que esa parte ambos lo experimentamos en nuestra consulta y en nuestra práctica clínica, ¿no? Llega un paciente con su pareja, se habla sobre la temática, digo, yo en mi área como nefrólogo y desde el punto de vista clínico, te abordan la temática y te cuentan la historia de que tuvieron una lesión, y la pregunta que uno voltea y le dice al marido, ¿y tú ya te atendiste? ¿Yo? Esa cara de signo de interrogación que de repente los hombres tomamos cuando la mujer tiene una condición como esta, forma parte de la responsabilidad de la que hablaban a través de lo que se vio y que se recogió en las entrevistas, que como una labor titánica que está haciendo Lalo ahora a través de conexiones indirectas, pero que nos proveen información donde la gente sí sabe, pero todo lo dejamos, y en la cuestión de la pareja es importante abordar a los dos, no de forma independiente, porque atenderlo a tiempo, como tú dijiste, curarlo va a garantizar que esto no progrese a una condición severa o gravedad. Determinar el tipo de lesión que tiene el paciente, porque obviamente la causal de un cáncer de cervix puede llevar sin duda a la mujer a una condición que el desenlace puede ser fatal, ¿cierto? Es correcto, y aquí quisiera aclarar una situación. El curar el BPH es un tema también que ha causado mucho furor o mucha controversia, porque realmente no existe una cura para el BPH, existe una cura para las lesiones que causan el BPH. Entonces aquí tenemos que diferenciar dos entidades o dos situaciones. Una, si estoy infectado por un virus y si ese virus ya me causó a mí como individuo una enfermedad. Esa enfermedad sí se puede curar, y lo mejor de todo es que se puede prevenir, que vamos a llegar a ese punto de la prevención donde no lo estamos haciendo de manera adecuada a los mexicanos. Pero sí quiero hacer énfasis en esto. Yo puedo tener un BPH y que ese BPH no me cause ninguna enfermedad. Las mujeres pueden y tienen BPH, de cierto tipo de BPH que no les causa ninguna enfermedad. Cuando les causa enfermedad, que solamente el 10% de estas mujeres que tienen la infección del BPH, entonces esas mujeres pueden condicionarse a que lleven a una progresión hasta un cáncer incluso. Ahora, resulta que también hay que saber diferenciar qué tipo de BPH. No es lo mismo hablar de un BPH de bajo riesgo o tranquilo, para que la audiencia lo entienda, un BPH de alto riesgo, que es agresivo. Y yo les pongo a mis pacientes en el consultorio un ejemplo de los tipos de BPH que es importante detectar cuál tienes. Y yo digo, mira, vamos a hablar genéricamente de la paciente Lupita. Lupita, vamos a ver qué tipo de BPH tienes, y para eso tengo que hacer un estudio. Y este estudio de PCR, que es muy parecido al que se hace actualmente de hecho es igual al que se hace para el coronavirus, es una técnica de DNA que nos detecta la presencia de ese DNA del virus, pero para BPH, y esa técnica existe desde hace muchos años y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Es la técnica ideal actual, no nada más ideal para detectar el virus, sino para prevenir cáncer cervicouterino. ¿Por qué?
porque si no hay virus de alto riesgo o de esos agresivos que estoy mencionando, no puede haber cáncer de cervix. La relación es muy íntima. Y en este sentido les pongo el ejemplo a las pacientes. Mira, Lupita, imagínate que está un perrito aquí a un lado, un schnauzer, y te quiere atacar y te ataca. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Le das una patada y se acabó, no pasa nada. No te causa una lesión grave. Te puede morder, sí, pero no te va a pasar nada grave. Pero resulta que es un Rottweiler el que está a un lado. Y si te ataca, ¿qué va a pasar? Te puede lesionar gravemente o te puede matar. El perrito pequeño es un virus tranquilo, es un virus de papiloma de bajo riesgo. El perro grande, el Rottweiler, resulta que es un virus de alto riesgo, es un virus agresivo. Ese sí te puede matar. Por eso es importante que yo como clínico o como médico sepa y tú sepas qué tipo de virus tienes para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ahora, si ese virus te causa enfermedad, esa enfermedad sí se puede curar y sí se puede tratar como tal. Pero la presencia del virus desafortunadamente no se puede curar, se puede limitar y se puede evitar que haga una enfermedad como tal. Ricardo, yo creo que esta parte para nuestro público que nos hace el honor de vernos está más que claro con este, no ejemplo, es la forma de abordar por parte de un especialista que domine el área y el manejo de una infección por virus de papiloma, saber ponerle nombre y apellido al tipo de virus para conocer la severidad y la agresividad va a hacer la diferencia en el manejo, en el abordaje clínico, en el seguimiento y qué puede pasar después si la paciente no le da continuidad. Sé que hoy en centros de salud, clínicas, se hace Papá Nicolau y ha formado un poquito más de la cultura de acudir, ¿sí?, a la mujer ante obviamente ir abandonando ese miedo de hacerse el Papá Nicolau, que es algo que obviamente ha salvado a muchas mujeres de una condición agresiva o severa, pero saber que existen especialistas en el área y que obviamente el esquema no es nuevo, ya está trazado, ya está descrito, ya existe una vacuna para esto y obviamente hablaremos más adelante con Blanca sobre cuáles son los mitos y las realidades de lo que debemos de vivir en la forma de abordar una vez que un paciente es diagnosticado, si justifica o no justifica la vacunación después o antes del diagnóstico, porque son parte de las preguntas que me encontré en redes sociales que la gente hacía. Si una paciente ya tuvo una condición, ¿se vacuna o no se vacuna? Y son parte de las preguntas que yo creo que traerlas a los expertos cambia mucho la cuestión, Ricardo. Claro que sí. Y qué bueno que tocas el punto del Papá Nicolau. Yo respeto mucho el Papá Nicolau. Es una técnica que nos ha dado dos cosas fundamentales a los médicos y especialmente a los ginecólogos en beneficio de las mujeres. Uno, que la mujer tiene la noción de que se tiene que ir a hacer su Papá Nicolau cada año con el médico. Y eso nos acerca a esa paciente para poder encontrar y prevenir enfermedades no nada más relacionadas con VPH, sino de toda la salud femenina. Y dos, bueno, pues ha demostrado una reducción relativamente importante a través de los 80 años que tiene de existencia en el mundo en cuanto a la incidencia, bueno, a la cantidad de mujeres con cáncer de cervix. Pero hoy por hoy, 2018, bueno, el año pasado, antepasado ya, Globocan reportó más de 500,000 casos nuevos de cáncer de cervix, no de infección de papiloma, que eso multiplícalo por 100. 500,000 casos de cáncer de cervix y 200,000 muertes por este cáncer a nivel mundial. Y resulta que en México todavía se nos mueren una mujer cada 2 horas por cáncer de cervix, cuando esto debería ser prevenido con el Papá Nicolau. El Papá Nicolau hay que hacerlo, hay que seguir utilizándolo. Sin embargo, existen ya desde hace más de 5 o 8 años técnicas mucho más avanzadas que nos pueden dar mucho mejor información y mucho más eficacia para prevenir el cáncer de cervix o las lesiones precancerígenas que el Papá Nicolau. Y eso es la prueba del papiloma, por ejemplo, entre otras técnicas. Resulta que, para que te des una idea, el auditorio se dé una idea, yo sé que tú lo sabes, pero el Papá Nicolau solamente detecta en México 4 o 5 mujeres enfermas de cáncer, 4 o 5. No está mal detectar esas 4 o 5 que no detectar ninguna, pero debería de poder detectar más. Y para eso son las nuevas técnicas y las nuevas opciones que existen. Y la invitación es que cuando tengan oportunidad vayan más allá del Papá Nicolau, porque sí hay que hacerlo, pero no es la técnica más confiable. Es la importancia de tener programas como estos, Ricardo, que la gente entienda que hay otros métodos de abordar los padecimientos. ¿Te quedas conmigo a compartir la sección de conclusiones? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Sabías que? ¿Sabías que Jalisco es el estado número 1 en México con índice de embarazos no deseados? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti.
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. 5 puntos que debes saber antes de tu cita al ginecólogo. 1. Orinar. Por los nervios es probable que tengas ganas de orinar justo antes de concretar tu visita. Si puedes, aguanta un poco ya que tu ginecólogo te podría solicitar una muestra de orina y no querrás esperar horas agachada sobre un tubito. 2. Depilación. No debes depilarte demasiado antes de ir al ginecólogo. Es natural querer estar bien preparada cuando sabes que alguien estará mirando de cerca tus partes íntimas, pero a los médicos realmente no les importa. Recuerda que depilarte con cera puede terminar por irritar tu zona íntima y dificultar la detección de cualquier anormalidad. 3. La menstruación. Por cuestiones de practicidad e higiene, procura que tu cita sea después de tu ciclo menstrual. De lo contrario, tu ginecólogo se verá imposibilitado de examinarte. 4. Revisión de mamas. El médico palpará tus pechos y axilas de forma circular para detectar quistes o problemas mamarios, bultos o alguna secreción anormal. El ginecólogo te puede enseñar una técnica de autoexploración para que te revises tú misma en casa. 5. Papa Nicolau. Es un examen que toda mujer sexualmente activa debe hacerse cada año. Sirve para detectar posibles células cancerígenas y consiste en introducir un pequeño cepillo dentro del cuello del útero o matriz para tomar una muestra de tejido que se analizará en el laboratorio. Y como siempre, gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Blanca, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. La doctora Blanca Estela de Ginemed nos hace el honor de acompañarnos hoy platicando ya sobre un tema que es de mucho interés en general. Obviamente a la mujer le damos un énfasis que es el virus del papiloma humano. Se habla mucho sobre el tema, se tienen muchos mitos y realidades. Yo creo que hablar con los expertos nos va a aclarar muchas cosas. Sí, es súper importante hablar de estos temas que son muchos tabús y muchas cosas, mucha mala información. Creo que es súper importante que la gente tenga información correcta para poder prevenir este tipo de patologías. Dijiste algo antes de entrar al cuadro y siempre trato de captar esa información que ustedes al llegar a este foro me transmiten. Tanta charlatanería ha dado pie a que la sociedad de repente recurra
a lugares donde no existen expertos en el área. Entiendo que Ginemet funda un proyecto de detección, manejo clínico, manejo quirúrgico de pacientes con un proceso ya sea de una lesión premaligna o maligna, y obviamente un cáncer cervicouterino que en un momento dado puede llevar a una condición que ponga en riesgo la vida de una mujer, ¿cierto? Así es, mira, creo que me importa de igual manera, o sea, es tan importante el acercar a los pacientes a que sí atiendan un problema que puede llegar a causarles la muerte, como bien lo dijeron, pero también el prevenir el que sean estafados, porque es un tema, un contexto que se puede prestar a un sobretratamiento, y es tan malo el dejar de tratar como el sobretratar este tipo de patologías. ¿Coincidirás conmigo que la gente primero va a todo lo alternativo antes de llegar a lo científico? Sí. Y le decía yo ayer, igual el comentario, cuando la gente llega y dice, es que ya vengo bien exprimidito, ya me sacaron todo lo que no debía en cuestión financiera y recurro al especialista cuando ya la situación es mucho más compleja y quizás debió ser abordada por el especialista de manera temprana para no llegar a esas condiciones. Sé que tú, como especialista en el área de la colposcopía, que es una área que sin duda tiene muchos años de existir, pero que ha ido tomando paulatinamente fuerza, porque lo dijo Ricardo al inicio de la entrevista, ya existen métodos de abordaje clínico más profundos que podrían dar diagnósticos más tempranos en lesiones primarias y que la paciente podría ser atendida de manera temprana antes de llegar a una condición severa o maligna que cambiaría el pronóstico por completo. Me voy a ahondar en algo que yo vi que la gente dejó sembrado a través de los medios y las redes, que es el tema de la vacunación, que sabemos que hoy por la situación de la pandemia no es que esté en boga, es que ha retomado fuerza el tema, y sé que tú eres un experto en esta área. ¿Qué hay sobre la vacuna para el virus del papiloma humano, Blanca? Mira, creo profundamente que nada ha salvado más vidas en el mundo como el lavado de manos y la vacunación. Entonces es muy importante el vacunarnos, y es muy importante el tener la información adecuada, saber que la mayoría de los efectos secundarios son efectos secundarios mucho menores a los que causa realmente la enfermedad, y que la vacunación nos podía prevenir la gran mayoría de esta patología, no solo del cáncer cervicouterino, sino de verrugas o condilomas genitales que también nos aquejan bastante a la población joven. Y la vacunación, hay que hacer hincapié en que la edad ideal para vacunar es los chicos. La vacunación debe ser principalmente preventiva, entonces lo ideal es vacunar a nuestros chicos antes de que inicien vida sexual. Y esto, el periodo ideal, tanto por el hecho de que tengan menos riesgo de haber iniciado vida sexual, como por la edad ideal en cuanto a inmunidad, a adquirir la mejor inmunidad, es entre los 9 y los 15 años. De hecho, si la vacunación se da entre los 9 y los 15 años, se pueden dar solo 2 dosis de vacunas. Mientras que cuando se da después de los 15 años, hay que dar 3 dosis de vacunas. Pero también es importante aclarar que si la paciente o la mujer ya inició vida sexual, no está contraindicada la vacunación y sigue estando indicada. La vacunación se puede poner en cualquier momento, incluso aunque tenga patología. No está contraindicada si ya tienes una enfermedad. De hecho, hay estudios confiables que prueban que incluso puede mejorar la patología, aunque quiero aclarar que la vacunación idealmente tiene que ser preventiva, y es como está realmente avalada. ¿Sí me explico? Sí, claro, que se entiende que el objetivo primordial y las campañas que surgieron, y que obviamente lo decíamos hace un momento, ha habido un fenómeno de aceleración y desaceleración, porque de repente se destapa un boom y unas modas, porque desafortunadamente la sociedad así nos comportamos, ¿no? La tendencia hacia la vacunación de influenza se dio porque los casos se acrecentaron, ¿no? La mutación lo generó. Hablar del comportamiento de la vacuna del virus del papiloma humano cuando llega a nuestro país, obviamente se empieza una campaña de vacunación donde empiezan a aparecer mitos y realidades, pero sabemos que existen campañas y grupos sociales contra la vacunación de todo tipo. ¿Por qué? Hablar de esto
sin fundamentos científicos, sin artículos que lo avalen, obviamente son agresores hacia la ciencia y que obviamente representa eso un riesgo para la sociedad, ¿cierto, Blanca? Así es. Lo que pasa es que este tipo de grupos antivacunas no tienen que demostrar nada, entonces es muy fácil ahondar al respecto cuando no tienes que demostrar nada, y nosotros todo lo que hablamos es con fundamento. Para que una vacuna salga a la luz, y eso tú lo sabes, tiene que haber pasado muchos años y muchas pruebas previas. Entonces, las vacunas son seguras. Además, la vacuna contra virus del papiloma humano no contiene virus. Y esto es algo muy importante que lo sepan. Al no contener virus, no tiene la capacidad de infectar, como otro tipo de vacunas. Entonces, no contiene ningún tipo de virus y esto hace que la vacuna sea muy segura. La mayoría de los efectos secundarios que se han reportado en otros países generalmente no son, a la hora de que se han hecho estudios confiables, no han sido causados realmente por la vacuna. Los efectos causados por la vacuna más comunes son efectos locales que no tienen trascendencia clínica de importancia. Para los que nos ven a través de pantalla, entender como profesional de la salud ha resultado complejo al paso del tiempo sobre este tema que, si bien uno no tiene la experiencia porque no lo lleva a la práctica cotidiana, pero sin embargo el paciente viene a uno en la consulta y pregunta: ¿qué opina usted sobre la vacuna del virus del papiloma humano? Pues yo no la aplico, pero podría hablar sobre la vacuna de influenza, podría hablar, pero sobre este tema, con un caso que te resulte, con un efecto adverso que no estás seguro si fue o no fue, porque obviamente antes de llegar una vacuna a la práctica clínica ya pasó por diversas etapas donde hubo una experiencia clínica documentada, y sabemos que como parte de la investigación el efecto adverso es algo que marca mucho la pauta. Claro. Antes de llegar a la industria farmacéutica y a la venta al público. Todo esto nos dicta que a la gente que va a ser expuesta, en este caso, a una vacuna, tiene que ser gente previamente evaluada por el especialista. Entiendo que las campañas, y corrígeme si no, Blanca, se generalizaron sin considerar en todo momento a veces aspectos ginecológicos primarios para que la paciente niña, y en este caso adolescente, acudiera de manera directa para hacer una vacunación temprana. En esta parte entiendo que el sector salud a nivel nacional y a nivel federal creó una campaña que entró en una fase, te reiteré, aceleración y desaceleración. Sabemos que este proceso puede acrecentarte, y con lo que estamos viendo en el fenómeno de la pandemia, la vacunación ha sido un tema otra vez que está entrando, no en controversia, que la gente entiende que si llega una vacuna para atender el problema de SARS-CoV-2, quizás este fenómeno que estamos viviendo de encierro pueda cambiar. La vacuna para virus del papiloma humano, la gente no deja de tener vida sexual, estamos de acuerdo, y eso obviamente la sociedad ha dejado de marcar cuáles son las partes importantes. ¿Cómo ves la respuesta en tu clínica en cuanto a este tema? Tienes toda la razón, hay mucha desinformación al respecto, hay muchos miedos. A mí me han llegado a hablar incluso amigos médicos para preguntarme: oye, ¿realmente pongo la vacuna a mi niña? Y es que en la etapa en la que tenemos que poner la vacuna a nuestros niños y niñas, porque ya dijeron anteriormente, para prevenir realmente lo ideal es que tengamos la conciencia y lo pongamos a los niños y a las niñas. A las niñas para prevenirles en un futuro un cáncer cervicouterino o una condilomatosis vulvar que les va a tener un dolor de cabeza el resto de su vida. Y a los niños para prevenirles la condilomatosis vulvar y el que en un futuro vayan a estar infectando a una y a otra pareja. Entonces, si yo realmente solo pienso en mi hija, quizás en mis hijos, quizás solo se la pondría a mi hija. Pero si yo tengo conciencia social, yo debo de poner la vacuna tanto a mi hija como a mi hijo, para que realmente esto tenga un impacto, porque la vacunación se trata de tener un impacto a nivel sociedad, no nada más prevenir en ti como persona, sino prevenir una patología a nivel sociedad. Y es por eso que las vacunas, cuando tienen éxito, pueden llegar a erradicar, que es el fin de una vacuna, el llegar a erradicar una patología. No solo prevenirla en un individuo, sino llegarla a erradicar. Y ahí es donde nos pegan todos estos movimientos antivacunas. Enfermedades que ya estaban erradicadas vuelven a surgir por el hecho de eliminar las vacunas. Entonces, yo los invito a que si tienen la duda de vacunar a su hija o a su hijo, no tengan la duda, o sea, vacúnenlos.
yo sé que nos es difícil pensar en que en un futuro nuestros pequeños van a tener vida sexual, pero eso es un hecho. O sea, queramos o no, nuestros hijos o nuestras hijas van a iniciar vida sexual y a lo mejor antes de lo que nosotros tenemos pensado. Entonces, no nos estemos esperando a que sean adultos y realmente creo que es una inversión que va a valer muchísimo la pena el vacunar a nuestros hijos. Es parte de la educación, es parte de la cultura que tenemos que entender. Les hablaba al principio del programa, este fenómeno social de pandemia ha generado una reinvención, una transculturalización, una tropicalización de manejos clínicos para padecimientos no conocidos, pero padecimientos conocidos como este. Yo creo que hasta la campaña que se giró en torno a la vacunación para VPH iba dirigida enfáticamente a la niña, ¿recordarás? Sí. Y obviamente la información que tú provees hoy de vacunar niño y niña, por lo que explicas de manera clara y que perfectamente yo lo acabo de entender y decir por qué la campaña se dirige específicamente a la mujer, porque obviamente es la que tiene un riesgo de mortalidad mucho más alto y complicaciones más serias, pero creo que esa parte la podemos definir más a detalle y más a fondo en la sección que conocemos como conclusiones. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Continuamos. Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La colposcopía es una prueba médica con la que se puede ver de forma ampliada la superficie del cuello del útero o cervix, que es la zona más baja del útero que conecta este órgano con la vagina y mide alrededor de 2.5 a 3.5 centímetros de largo. Gracias al empleo de un colposcopio, un dispositivo provisto de lentes de aumento que permiten al médico observar con detalle al interior del cuello uterino. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, platicando con Blanca y con el doctor Ricardo. Gracias a los dos por quedarse aquí a platicar en el área de conclusiones. Esta es una de las partes que me gusta mucho del programa porque siempre buscamos concretar lo que de alguna manera la gente quiere saber. Ustedes compartieron al inicio del programa, pero darle a la gente esos detalles finos siempre es importante. Yo quiero empezar, si me permites, Ricardo, en algo que dejamos por ahí tú y yo inconclusos. Y digo inconclusos porque faltaba llegar al punto en el que tú hablabas sobre
que el Papa Nicolau ha venido a cambiar un poco la conducta en la mujer de atenderse, por lo menos de manera periódica, para una detección. Pero decías algo muy valioso y que creo que vale la pena que le describas al público, que existen otra clase de manejos o evaluaciones primarias. Creo que hacía referencia tanto a la PCR para virus de papiloma, para clasificarlo, punto número 1, y 2, hablar sobre un procedimiento que se hace hoy más cotidiano y que se puede hacer como práctica en consultorio, que es la colposcopía. ¿Qué es esto? Bien, Julio, pues muchas gracias. Julio, pues muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y hay que hacer connotación o hacer énfasis en algunos aspectos muy importantes al respecto. Resulta que el Papa Nicolau, como lo habíamos mencionado, es un estudio que se hace con mucha frecuencia y es lo que nos trae las pacientes a los consultorios para su revisión ginecológica, pero resulta que muchas mujeres que van a hacerse el Papa Nicolau ni siquiera saben para qué es. Piensan que es para una infección de transmisión sexual no relacionada con VPH, piensan que es para ver si está bien su útero o sus ovarios, incluso no tienen el concepto ideal. Pero nosotros sí, como médicos, sí sabemos que es para prevenir cáncer cervicouterino o lesiones premalignas. Sin embargo, y como lo mencionamos, no es un estudio tan confiable. Y recordemos que solamente detecta 5 de cada 10 mujeres enfermas. Y de aquí, pues, parte de tu pregunta es, ¿existen nuevas técnicas? Por supuesto que sí. Hay una, que es la colposcopía, que es un complemento al Papa Nicolau, que se ha usado durante muchos años en todo el mundo. Empezó en Europa, después en Estados Unidos lo adoptó. Y resulta ser una técnica que la voy a explicar muy fácilmente y muy rápidamente, donde nosotros al momento de tener a la paciente viendo su cuello de la matriz, como cuando tomamos el Papa Nicolau, utilizamos un instrumento que se llama colposcopio, que no es otra cosa más que un lente de aumento con luz. Esto es un aparato sofisticado que nos va a permitir ver muy cerca, no el cuello de la matriz, sino las células del epitelio o de la piel del cuello. Y nosotros colocamos unos reactivos, unas sustancias que lo que van a hacer es interactuar con estas células y si están enfermas nos van a poder permitir ver o hacer una inspección visual de poder observar esas lesiones que podamos encontrar. Y a partir de ahí nosotros ya identificamos la enfermedad. Lo que nos hace falta es diagnosticar qué grado de enfermedad es. Y entonces dirigimos con el colposcopio la biopsia y eso lo mandamos a un estudio especial, que es un estudio de patología, donde nos va a dar el diagnóstico. Entonces, en conclusión, es un estudio mucho más completo y mucho más confiable que el Papa Nicolau. Desafortunadamente no es tan accesible para todo el mundo, y menos en países como Europa o como en Estados Unidos, donde la accesibilidad al llegar a un colposcopista es baja. No se hacen muchas colposcopías porque no es tan accesible por diferentes causas. En México y en Latinoamérica es mucho más fácil realizar la colposcopía. A pesar de que no es un estudio de prevención o de tamizaje, sino de diagnóstico, tenemos la oportunidad de realizarlo. En Ginemed utilizamos mucho la colposcopía tanto para diagnóstico como para tamizaje en mujeres que tienen riesgo como tal de presentar una lesión causada por virus o papiloma humano. Entonces, en conclusión, en ese sentido es una herramienta muy útil que nos da una información en tiempo real. En ese momento yo le puedo decir a la paciente si está sana o si tiene algo que estudiar. A diferencia del Papa Nicolau, que aparte de no ser el más confiable, pues nos regresa resultados semanas después. Entiendo que el colposcopio es un equipo que si bien no es nuevo, pero en manos de alguien experto, la capacidad de hacer un buen diagnóstico, de hacer un diagnóstico temprano, cambia de manera connotada la directriz. Estadificar, identificar, tomar muestras, guiar tratamientos, que es fundamental. Todo padecimiento premaligno, maligno, debe llevar una directriz. En el ámbito oncológico ha migrado importantemente la forma de abordar diversos padecimientos. Lo hemos dicho en nuestros programas aquí. Obviamente, fenómenos que seguramente dominan a la perfección, como la adyuvancia y otros aspectos que para mí han representado extremo interés, porque obviamente también en mi ámbito clínico tengo práctica que me vincula a cuestiones de tipo oncológica y que obviamente, lo decía hace un momento, ustedes retroalimentan, en este caso a los que trabajamos como conductores, pero que salimos a dar nuestra consulta y que podemos darles a los pacientes información diferente, confiable. Porque el traer a este programa a expertos hace que nosotros también aprendamos dentro de cuadro y fuera de cuadro, porque obviamente tenemos casos distintos, aprender sobre lo que hace Ginemed. Y en esa parte creo que, Blanca, te voy a involucrar. ¿Qué hace Ginemed para educar a otros médicos como responsabilidad
Hablamos del Centro de Capacitación en Anticoncepción. Esto es una cuestión que ha causado y que sigue siendo motivo de polémica en el ámbito médico. Todo el mundo le quiere preguntar a alguien que qué toma como anticoncepción. Entiendo que el ginecólogo juega un rol importante en la sociedad, pero en general el médico debe de capacitarse y conocer cuáles son los métodos ideales para cada grupo de personas, ¿cierto? Cierto. En Ginemed estamos comprometidos con la educación continua. Todos nuestros ginecólogos son certificados y además estamos comprometidos y tenemos programas de capacitación incluso para otros ginecólogos en cuanto al tema de anticoncepción. Creo que es otro tema súper importante. Tenemos el vergonzoso primer lugar a nivel mundial en embarazo adolescente. Y creo que tanto nosotros como ginecólogos y todos los que están en el área de la salud tenemos la conciencia moral de impactar en estas cifras y de cambiar esta perspectiva. Y es con educación tanto a los médicos como a los pacientes como realmente vamos a poder impactar en estas cifras alarmantes de embarazo no deseado. Y muchas veces es incluso por todos los tabús que existen al respecto, donde siempre creemos que nuestras hijas y nuestras hermanas no les va a pasar porque estamos blindados o porque ellos no van a tener una vida sexual y entonces preferimos no hablar de ello y preferimos no darles la información necesaria para prevenir el embarazo no planificado que está tan alarmante en nuestro país más que en el mundo. Siempre los padres tragamos saliva cuando nos dice que viene el tema de sexualidad en la escuela de nuestros hijos y obviamente cómo voy a abordar la temática de la sexualidad, y yo creo que debe de existir un apartado tanto para niños como para niñas como para padres, lo que es el concepto de la anticoncepción. El concepto de la vacunación también debe de formar parte del libro de texto en los niños. ¿Por qué? Porque es el concepto de la prevención. Hablabas sobre el concepto de la vacunación entre los 9 y los 15 años, porque es la edad en la que de alguna manera todavía están por entrar a una vida sexual plena. Hemos visto que se ha ido cerrando eso y encontramos niñas de 12, 13 años que ya tienen una vida sexual activa. Obviamente para uno se simbra un poco en nuestra cabeza, pero es parte de la realidad que tenemos que expresar como manifiesto ante la sociedad. El compromiso de una clínica multiasistencia, porque hay varios aspectos que Ginemed maneja, ¿no? Entiendo que están conformados por 7 ginecólogos con diversas áreas. ¿Qué áreas más los apoyan en Ginemed? Tenemos perinatólogos que son especialistas en estudios especiales para el control del embarazo. Tenemos radiólogos que nos apoyan en los temas de diagnóstico de mama, de patología ginecológica y los 7 ginecólogos nos subespecializamos un poquito cada uno en algún tema, pero todos vemos ginecología en general. Tenemos subespecialidades en laparoscopía ginecológica, en colposcopía, en biología de la reproducción, en clínica de mama, pero todos abarcamos la ginecología en general. Y cabe mencionar, Julio, que son 6 ginecólogas y un servidor. Estoy rodeado de mujeres en ese sentido. Bendito entre las mujeres. Sí. Y eso le da una apertura a las pacientes, a las mujeres, es atractivo para ellas porque se sienten más en confianza. Si soy sincero, es así. Y todos trabajamos en una misma dirección. Es un conjunto de especialistas, aparte de los que comentó la doctora Blanca, que estamos trabajando todos por el mismo bien común hacia la paciente. No es que cada quien jale para su lado o cada quien tiene sus criterios. Todos tenemos la misma formación de ética, profesionalismo y por supuesto calidad en la atención. No me dejarán mentir los dos que de repente los médicos somos un poco cerrados para trabajar en equipo, pero es parte de lo que este programa ha buscado. Quitar de lado esa parte del individualismo que como buen delantero espero que me llegue el balón y solo yo puedo tirar al arco. Eso es algo en lo que debemos de tratar de cambiar mucho la filosofía. Hacer equipo con otro profesional no me demerita. Si yo termino ahora de grabar el programa y me salgo y le digo, oye Blanca, tengo un caso así y creo que puedo abordarlo. A ver, Julio, tu paciente, todo esto forma parte del análisis y de la retroalimentación. Salirme del consultorio y tocar la puerta de Ricardo
Ricardo, mira, tengo una paciente que ha sido multitratada, obviamente porque a nosotros en el área de la salud nos llegan ya toreados. Y eso tenemos dos vertientes. O nos hace más completos o nos hace huir de pacientes complicados. Esa parte de la medicina yo creo que debe irnos puliendo paulatinamente y eso es lo que buscamos a través de Torre Médica. A los dos, de verdad les agradezco que se dieran el tiempo de compartir este espacio. Sé que la situación de la pandemia dio pie a muchas cuestiones, pero parte de la reinvención de esto, de parte de la nueva temporada de Torre Médica, es que la gente entienda que podemos llegar a sus hogares en un lenguaje fácil y sencillo sobre temas que pueden ser muy complejos, pero que son parte de la realidad y que es una realidad que no se aparta de lo que estamos viendo hoy con SARS-CoV-2, COVID-19, que a los médicos que nos ha interesado más la preparación sobre este tema ha permitido que más vidas se salven y obviamente cambie la condición. Muchas gracias y bueno, Ginemet, una opción en el ámbito de la salud femenina y que obviamente es de interés para todos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Torre Médica. Gracias. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron